¿Dónde encuentras al Espíritu Santo? ¿En qué momento entra el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Por qué convence de pecado el Espíritu Santo a los que todavía no son salvos? Comenzamos la parte 3 de la lección El Espíritu Santo. Como ya sabes, estamos considerando y estamos viendo cuáles son las funciones del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Como de costumbre, iniciamos este discipulado con una lectura bíblica. Vamos a ello. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: ¿Vamos también nosotros? Para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado allí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego,
haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando allí en el templo, se preguntaban unos a otros: «¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta?». Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Bien, vamos a comentar brevemente este capítulo. Pues aquí nos encontramos a Jesús, en el que le llega una noticia de que Lázaro, uno de sus amigos, estaba enfermo. Y entonces cuando le llegó esta noticia, él dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Además, cuando él oyó esta noticia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba antes de irse para allí, ¿no? Vemos que en el capítulo anterior los fariseos lo querían apedrear, ¿no? Porque decía que es hijo de Dios, ¿no? Entonces ellos lo tomaban como una blasfemia. Entonces sus discípulos en este capítulo le dicen: «Otra vez vamos a Judea donde te han querido apedrear». Y Jesús les dice básicamente que Él es la luz, ¿no? Que no puede tropezar. Entonces nos encontramos que antes de que Jesús vaya por allí, Él ya sabe que Lázaro había muerto. Entonces Él se lo dice a sus discípulos, y vemos que cuando estaba llegando, Marta pues sale a su encuentro. Esto es muy importante. Aquí dice en el versículo 20: «Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa». Ahora, muy bien, si nosotros examinamos este versículo, esto es una actitud ejemplar, la de Marta, ¿no? Marta escuchó que venía Jesús. ¿Y qué hizo? Salió a encontrarle. No esperó sentada como en este caso María, sino que ella fue a encontrarle. ¿Por qué? Porque Marta tenía ese anhelo ferviente, ¿no? de ir a ver al Hijo de Dios. Entonces muchas veces nosotros no mostramos este amor tan fuerte hacia nuestro Señor y Salvador, sino que nos quedamos sentados. Así que cuidado con esto.
aquí Marta nos está dando una lección. Si Jesús viene, yo voy a su encuentro, ¿vale? Soy un sujeto activo, no un sujeto pasivo. Entonces continuamos. Pues Marta le dice, nada, si hubieses estado aquí, pues mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le recuerda que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en mí, o sea, en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y Cristo, o sea, Jesús habla aquí de una muerte realmente espiritual, una muerte y una resurrección espiritual, que es la que se nos aplica a nosotros, ¿no? Cuando creemos en Jesús, pues volvemos a estar vivos espiritualmente, porque siempre hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que la comunión con Dios estaba rota, ¿no? Y por medio de Jesucristo esa comunión se vuelve a juntar. Entonces, aunque en este caso el ejemplo pues es de una resurrección física, Jesús va más allá. No simplemente hablaba de este hecho, sino que habla en general, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos más adelante que Jesús muestra una emoción tan humana como es el llorar, ¿no? Aquí vemos que dice Jesús lloró porque realmente se conmovió al ver que María le estaba tan triste, ¿no? Por la muerte de su hermano. Y es porque Jesús era un hombre, era 100% hombre, era 100% Dios. Y aquí muestra una de esas emociones humanas. Jesús ya sabía que iba a resucitar a Lázaro y vuelve a orar. A ver, antes que... Bueno, le repite, ¿no? A Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, pues quitaron la piedra y Jesús oró para el Padre. Gracias te doy por haberme oído. Y luego pues ya mandó a salir a Lázaro. Y vemos que de esta acción hay gente que dice aquí muchos judíos creyeron en él, pero otros fueron a los fariseos para decirle, para contarle lo que Jesús había hecho, ¿no? ¿Y cuál fue la reunión de los fariseos? Si os fijáis, su preocupación era que vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La preocupación era básicamente que ellos iban a perder sus estatus, ¿no? Así que, ¿qué ocurrió? Que desde aquel día acordaron matarle. Qué triste, ¿verdad? Mientras unos creen, otros acuerdan matarle. Y dice que ya a partir de ahí, pues Jesús ya no andó abiertamente, porque obviamente lo estaban persiguiendo, ¿no? Entonces se acercaba la fiesta de la Pascua y la gente, los judíos se preguntaban si iba a ir o no iban a ir, si iba a ir Jesús o no iba a ir, porque ya los fariseos habían dado orden, pues, de prenderle, ¿no? Así que como vemos, nos vamos acercando a ese punto en el que Jesús, pues, es crucificado y da esa vida, da su vida por nosotros, ¿no? Así que no te pierdas los siguientes capítulos para ver cómo continúa esto, aunque también te animo a que leas por tu cuenta. No es necesario que esperes al siguiente capítulo. La Biblia está disponible para todos, gracias a Dios. Bueno, ahora que ya hemos hecho la lectura bíblica, vamos a continuar con el discipulado donde lo habíamos dejado. Nada, recordarte que estamos viendo la lección número 4, el Espíritu Santo. Y en este caso estábamos en el apartado número C. El Espíritu Santo te sella desde el mismo instante en que eres salvo. Efesios 1 del 13 al 14. Vamos a verlo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
¿Qué quieren decir estos dos versículos? Básicamente, y te voy a poner un ejemplo. Si tú estás planificando viajar a Estados Unidos, necesitarás una visa. Entonces, cuando tú pasas el control, te revisan la visa y eres aceptado, te ponen un sello. Conforme tú pues eres apto o tienes el permiso para poder entrar en ese país, ¿no? Pues aquí lo mismo. Aquí dice que una vez que tú ya has oído la palabra, has escuchado el Evangelio de la salvación y has creído en él, pues el Espíritu Santo te sella con esa promesa. Y ese sello son las arras de nuestra herencia. Es como decir las llaves de un piso, que un apartamento que te estés comprando. Pues ya tienes las llaves, ¿no? Son las llaves de nuestra herencia que nos la van a dar cuando en la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Y todo esto para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, aquí hemos visto otra de las funciones del Espíritu Santo y es la de ponernos un sello. Pero vemos otro capítulo más, el 4, versículo 30. Bien, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo mismo, aquí nos está diciendo que hemos sido sellados, ¿no? Ahora tenemos el visado para ir al cielo, ¿no? Si me permitís la comparación. Y una cosa muy importante de lo que dice este versículo es, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es como esa conciencia que te va diciendo que está bien o que está mal, o si estás cometiendo un pecado, pues te va dando esa convicción de pecado, ¿no? Hemos visto en la lección anterior. Entonces, cuando tú continúas pecando, 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 lo que haces es que esa voz interna que tiene el Espíritu Santo se vaya apagando. Y llegará un momento pues que ya no la escucharás y no vas a sentir que estás pecando, porque ya no tienes esa conciencia, llamémosle de alguna manera, ¿no? Que te esté alertando de que estás haciendo algo malo. El Espíritu Santo da testimonio de tu salvación. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo te convence, ¿no? Te da convencimiento de que tú eres hijo de Dios, una vez que tú ya has creído, ¿no? Y has recibido el Evangelio. Si tú me preguntas, ¿vas a ir al cielo cuando te mueras? Te diré 100% seguro que sí. ¿Por qué? Primero que todo porque está en la palabra el que una vez que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues Él nos da ese regalo, ¿no? Esa salvación. Y también nos dice que ahora pasamos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, yo creo firmemente en eso. Y como te dice, pues el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu y eso me da convicción de eso, de ese aspecto positivo, ¿no? Así que ahí vemos otra de las funciones del Espíritu Santo. ¿Qué más? El Espíritu produce en tu vida varias cualidades de carácter cuando te entregas totalmente a Él y cuando caminas cada día con Él. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuáles son esas cualidades que te entrega el Espíritu Santo, pero ¿cuándo? Cuando caminamos cada día con Él. Este conjunto de cualidades de tu carácter es lo que en Gálatas 5 del 22 al 23 el apóstol Pablo llama fruto, en singular, del Espíritu Santo. Vamos a verlo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este fruto del Espíritu se consigue
cuando nosotros vivimos una vida espiritual. Es decir, tú puedes vivir alimentando la carne y vas a obtener frutos de la carne, o puedes vivir alimentando tu espíritu y vas a obtener los frutos del espíritu. Es más, si retrocedemos en este capítulo de Gálatas, en el versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, si tú vives de esta manera, ¿no?, con las obras de la carne, pues ya te está diciendo que no vas a heredar, no vas a ir al cielo. Un cristiano en su vida cristiana, pues es cierto que se verá sorprendido por algún pecado que cometerá, pero en su día a día, o digamos el 99% de su vida, tiene que ser una vida recta. Ahora, como nosotros seguimos viviendo en este cuerpo carnal, pues es muy probable que volvamos a caer, pero no será como en la tónica habitual. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, no estoy diciendo que un cristiano no peque, sino que sí que va a pecar, pero va a ser como una excepción. Y no va a vivir en estas obras de la carne de manera continua, ¿no? Porque aquí dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, eso quiere decir que lo hacen de continuo. Entonces, un cristiano no tiene por qué, o no debería, ¿no?, de estar haciendo nada de esto de continuo. Puede que en algún momento de su vida pues caiga, ¿no? Pero no tiene por qué caiga en el pecado, y cometa pues una de estas cosas, pero no es no es parte de su vida habitual, ¿no? Así que vemos que el fruto del Espíritu es un fruto que está formado de varias cualidades y todas muy buenas, ¿no? Quizás son cualidades que realmente se ven muy poco hoy en día en el mundo: gozo, paz, paciencia. ¿Cuánta falta nos hace a todos, ¿no?, estas cualidades? Pero aquí te dice que si caminas con el Espíritu cada día, pues vas a obtener estos frutos. Bueno, este fruto. Dice, la palabra fruto es tan singular debido a que todas estas cualidades son producidas al mismo tiempo como resultado de una relación íntima con el Espíritu Santo. Y entonces aquí te lista nuevamente pues los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Esto es bueno aprendérselo, y si no voy mal, ves, aquí en esta parte de la lección te dice que escribas los 9 frutos del Espíritu. Así que te animo a que te los aprendas de memoria para que vayas meditando en esto. Y por último, ya entramos en la parte final de esta lección. Y son preguntas básicas que hemos ido respondiendo durante toda la lección. ¿Qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo y cómo puedo lograr esto? Pues bien, aquí te dice, si leemos bien Efesios 5:18 y Colosenses 3:16, vemos que estudiando a fondo la palabra de Dios, permitiéndole que permanezca en nuestra mente y alabando de corazón al Señor con himnos y cánticos espirituales, en nuestra vida se producirá el enorme resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Mientras más satures tu mente con la palabra de Dios, más cercana será tu relación con el Espíritu Santo. Tú simplemente camina con el Espíritu. Romanos 8:1, Gálatas 5:16 al 18 y 25.
echar un vistazo a todos estos versículos. El caminar es un proceso de crecimiento constante, consistente y natural. Permite a Dios el control de tu vida. La llenura del Espíritu Santo no quiere decir que estás obteniendo más del Espíritu Santo. Lo obtuviste todo completamente en el momento de tu salvación. Es más bien el Espíritu Santo quien está obteniendo más y más de ti. Yo aquí diría que conforme nosotros vamos caminando con el Espíritu Santo, o conforme vamos avanzando en el camino del cristiano, ¿no? Del cristianismo, lo que se llama santificación, lo que hacemos es que permitimos que el Espíritu Santo tenga más influencia en nuestra vida. Cuando una persona se convierte al cristianismo o es salva, va entregando paulatinamente, poco a poco, pues su vida a Dios, y eso hace que el Espíritu Santo pues tenga más influencia, sea el que tenga el control, el que domine tu vida, ¿no? Y eso puede ser o que domine el Espíritu Santo o que domine el espíritu del mundo, y no te interesa que domine el espíritu del mundo. Sé paciente y sé consistente. El ser controlado por el Espíritu Santo no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso de crecimiento que continúa por toda la vida. Es lo que acabo de comentar, ¿no? Esto es el camino de la santificación, básicamente y resumidamente. Así que vemos que hemos llegado ya al final de esta lección. Al final de esta lección hay unas cuantas preguntas. Todas ellas las hemos ido viendo y te animo a que las respondas. Me puedes enviar por email las respuestas, puedes poner en comentarios. Vamos a verlo rápidamente. ¿Dónde encuentras al Espíritu Santo? Menciona 3 versículos bíblicos para apoyar tu respuesta. ¿En qué momento entra el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Por qué convence de pecado el Espíritu Santo a los que todavía no son salvos? ¿Por qué convence de pecado el Espíritu Santo a las personas salvas, es decir, a los cristianos? ¿Cuál es la diferencia entre convicción y culpa? Menciona otras 7 maneras en las que el Espíritu Santo trabaja en la vida del cristiano. ¿Cuál es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Bueno, aquí vemos 2 preguntas para rellenar y la 10ª, que es de verdadero o falso. Por ejemplo, la primera, aquí falta la línea. Yo debo obtener más del Espíritu Santo de Dios cada día. ¿Eso es verdad o es mentira? El ser controlado por el Espíritu Santo es un proceso de crecimiento espiritual que continúa durante toda la vida. Falso o verdadero. Romanos 8:1 enseña que debemos caminar en la carne. Juan 16:13 nos muestra que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Romanos 8:26-27 afirma que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando elevamos nuestras oraciones a Dios. Y finalmente, explique brevemente el propósito principal de esta lección. Ahora bien, tienes aquí 3 pasajes claves que deberías de repasar, que deberías de memorizar. Te lo dejo en pantalla para que los apuntes. Y vemos que hay unas creencias erróneas con respecto al Espíritu Santo. La 1 es que un cristiano no recibe al Espíritu Santo en el momento de la salvación, o sea, cuando recibe a Cristo. Esto es mentira. Y que el Espíritu Santo se alejará de ti si pecas. Y esto es mentira, porque vemos que un cristiano no pierde la salvación si peca, pero sí que si pecas de continuo, lo que hace es que el Espíritu Santo se contriste. ¿Vale? Entonces, con base en los principios bíblicos que han sido enseñados en esta lección, usted puede entender bien que estas 2 creencias están equivocadas. Ponga por escrito cualquier pregunta que usted pueda tener al respecto al tema de esta lección. Pues hemos llegado
al final de una lección más. En este caso es la lección número 4. Si has llegado aquí, pues felicidades, vamos a seguir avanzando y cuéntame, déjame escrito en los comentarios si te está gustando, si tienes alguna duda, y no olvides darle like, ya que esto me ayuda para que otras personas también puedan ver este discipulado. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo.